El problema, yo creo que esto es algo archiconocido, así que no me voy a entretener mucho. Sí, quizá comentaros que esta estadística que tenéis aquí está sacada de AV-Test, no sé si la podéis ver por ahí, muy interesante. Solamente mencionar la volumetría a la que nos estamos enfrentando y a los que os enfrenta la gente de operaciones IDD y operaciones de seguridad. Fijaos, yo llevo en Palo Alto casi 10 años, entré en el 2009 cuando de media se recibían unos 50 millones de muestras de malware y en lo que va de año estamos casi en 1000 millones, es decir, se ha multiplicado por 20, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la URL por si queréis echar un vistazo. Lo interesante del asunto, ¿qué es? Lo interesante del asunto es que la gente que trabaja intentando gestionar todos estos eventos lo pasa muy mal. ¿Y por qué lo pasa muy mal? Lo pasa muy mal fundamentalmente por estos tres problemas que veis aquí. Lo pasa muy mal porque hay un exceso de alertas y falta de prevención. 174.000. ¿Qué pensáis que es? ¿Alguna idea? La media de alertas semanales, muy bien, ha dicho por ahí alguien, que se reciben en los SOCs de media. Luego os digo la fuente de dónde sale esto, ¿vale? Es un report de Demisto del 2018, muy interesante. 174.000, es una barbaridad. 12.000 a las que tienen que hacer frente los responsables de seguridad que trabajan en el mundo del SecOps, las que tienen que revisar y ponerle la CK de si se trata realmente de una amenaza seria o no. Falta de tiempo. 30. De media, la cantidad de productos que encontramos dedicados a la seguridad dentro de una empresa. 30 productos diferentes, cada uno con su consola, cada uno con sus administradores, con gente que tiene que formarse. Y por último, el contexto limitado. Como todas estas soluciones están disjuntas, tenemos tantas amenazas, tardamos de media más de 4 días en ser capaces de completar una investigación y entregar un informe serio, que es finalmente lo que se trata, ¿vale? Así que, por todo esto, esta es un poco la visión que nosotros tenemos de cómo funciona, cuáles son los retos del CISO y cómo los SecOps, la gente de SecOps vive dentro de esta maraña en la que, por supuesto, tienen que interactuar con la gente de operaciones de IT, tienen que interactuar con todos los casos, con las herramientas como los SIEMs, nadie quiere salir en las noticias. El resumen, ¿cuál es? El resumen es que el tío que trabaja en SecOps se encuentra desesperado. Y cuando alguien está desesperado, ¿qué es lo que suele hacer? Me piro vampiro, ¿vale? Y eso es un problema. Está puesto un poco en plan de chiste, pero la realidad, y sale también reflejado en ese mismo report del 2018 de Demisto, es que el 26% de los ingenieros que trabajan en el mundo del SecOps abandonan su puesto, cambian de puesto en 2 años, y el 67% entre 3 o 4 años. Teniendo en cuenta que se tarda de media en formar a alguien de manera seria unos 8 meses, imaginaos la rotación y el problema para los responsables de seguridad que tienen que gestionar esto. Es un infierno, ¿vale? Bueno, esa es un poco la visión y, por centrar el tiro, supongo que la mayoría entendéis o estáis de acuerdo y he visto muchas cabezas asintiendo, sufrís este tipo de experiencias en vuestras compañías o corporaciones. ¿Qué pensamos que hay que hacer? Hay que hacer una aproximación diferente. La aproximación actual no sirve, estamos ahí, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de hacer algo distinto. Y desde Palo Alto Networks pensamos que podemos darle una vuelta interesante. Básicamente, el problema, en nuestro modo de entender, es que la mayoría de las operaciones de seguridad están centradas en esta parte de aquí de la gráfica, ¿vale? Es decir, el grado de madurez es muy bajo y poniendo 3 parámetros muy sencillos, ¿qué utilizamos para detectar? ¿Cuál es el contexto que somos capaces de extraer? Y cómo de automatizados estamos. Eso significa que nuestra eficacia es muy baja y que esto que aparece aquí como MTTR, MTTD, no sé si habéis oído hablar de esto, el Mean Time to Response o el Mean Time to Detect, el tiempo medio de detección y respuesta, es altísimo. ¿Qué proponemos y qué pensamos que hay que hacer? Lógicamente, moverse hacia la derecha. Tener un grado de madurez mucho más alto en el que la detección esté basada en analytics, los datos estén enriquecidos y correlados y, por supuesto, la automatización sea total. Esa es la idea, ¿vale? Esa es la propuesta. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues esto básicamente se consigue, en nuestra opinión, en 3 grandes pasos. Crítico y fundamental, seguirse focalizados en la prevención. Todo aquello que pueda prevenir me va evidentemente a eliminar problemas a la hora de investigar. Y para eso utilizaré mis soluciones tradicionales de red y de endpoint, como aparecen ahí, ¿vale? No voy a ser capaz de prevenir todo, es imposible. 100% no existe, ¿vale? No, creo que nadie espera que alguien salga aquí y diga algo así. Todo aquello que no sea capaz de prevenirlo, debería de ser capaz, disculpad, de detectarlo e investigarlo rápidamente. Y una vez que tengo claro cuáles son las acciones que tengo que tomar, tengo que automatizar también la respuesta. Tengo que automatizar mis operaciones. No puedo tener un equipo de gente que necesita analizar 174.000 alertas a la semana y gestionar de manera directa 12.000 porque se van a morir, ¿vale? Eso es justamente lo que nosotros proponemos con nuestra plataforma Cortex y Demisto. Básicamente, ser capaces de ofrecer protección de endpoint y red, hacer análisis de amenazas basado en Machine Learning. Ahora vais a ver un poco cómo funciona esto, es bastante interesante.
juntando todas las piezas, investigación y respuesta. Y en la parte de respuesta, ser capaces de automatizarla a través del uso de playbooks. Vamos a ver una pequeña demo en unos minutos también, y la colaboración entre los equipos de manera automatizada. Bueno, vamos con ello, vamos con la primera parte. Cortex XDR. ¿Qué es esto del XDR? El XDR es una vuelta de tuerca al EDR. El EDR yo creo que todos sabéis lo que es, Endpoint Detection and Response. Nosotros pensamos que hacer detección y respuesta solo a nivel de endpoint no tiene mucho sentido, y por eso lo cambiamos o lo renombramos como XDR. Donde la X, si queréis jugar un poco como con las ecuaciones, la puedes sustituir por la cloud, la red o el endpoint. Y pensamos que todos esos elementos deben de correlar. Lo primero y lo más importante, no sé si habéis escuchado alguna vez esta frase: "We don't have better algorithms, we just have more data". ¿Os suena? Es Peter Norvig, ¿vale? Uno de los cracks de Google. Bueno, pues para nosotros ese punto es crítico, exactamente igual, no podemos estar más de acuerdo. Los datos son críticos, hay que tener muchos datos para poder hacer esto. Para poder hacer automatización y moverte hacia la derecha, es crítico poder tener información de este estilo. Y justo eso es lo que hacemos con XDR. Todos los elementos que veis ahí abajo, no sé si se aprecia bien por la resolución, la parte de firewalls en la red, la parte de soluciones de endpoint o incluso en el cloud, se convierten en sensores que lo que hacen es alimentar un data lake masivo de datos, un sistema de big data brutal, sobre el que luego abrimos a través de frameworks el acceso para poder ofrecer inteligencia. Y es muy importante, hoy solo voy a hablar de XDR porque no tengo tiempo para más y es de lo que me habían pedido que hablara, pero es muy importante que tengáis claro que ese data lake brutal está abierto para cualquiera. Está abierto para terceras partes, incluso hay competidores que han desarrollado cosas ahí, y está abierto también para vosotros, los clientes. Cualquiera que pueda programar y que crea que pueda aportar valor, puede hacerlo ahí, ¿por qué no? ¿Vale? La idea es que se convierta en una especie de portal como el de los móviles, ¿vale? Como el App Store o como el Google Play. ¿Sí? Una vez que tengo toda esa información ahí, entonces es cuando puedo empezar a extraer inteligencia y hacer cosas más potentes. Justamente XDR lo que pretende, como os he dicho antes, es juntar red, endpoint y cloud, y en una única solución todo esto que tenéis por aquí, que seguro que habéis oído hablar de él. El Network Traffic Analysis, todo lo que tiene que ver con detección de comportamiento de usuarios, protección del endpoint, etc. Un ejemplo de cómo hacíamos la detección de una amenaza avanzada en un mundo en el que todo está descorrelado. El que tiene que hacer la correlación es el humano, pero el humano ya sabemos que no es bueno correlando, ¿verdad? Así que tiene que juntar muchos puntos separados, como la información de la red, la información del endpoint, etc. Cortex XDR ofrece todos esos datos integrados dentro del mismo contexto. Puedo pasar de una amenaza a moverme lateralmente desde la parte de red hacia el endpoint y señalar solamente aquellas alertas que tienen sentido. En la parte de investigación y respuesta, 3/4 de lo mismo. Incluso si cuento con estas soluciones, prevención de endpoint, Network Traffic Analysis, que está muy de moda ahora, User Behavior Analytics, necesito algo que me correle todo eso. Cortex te lo da de manera nativa, ¿vale? Y te junta todos esos puntos, señalándote, por ejemplo, no sé si se puede apreciar aquí, lo que sería un ataque fileless, ¿no? Para los más técnicos, que sois muchos. Recibo una amenaza de phishing y fijaros, esta es mi cadena de causalidad. Vamos a ver un ejemplo ahora parecido. Chrome ha lanzado, se ha bajado un archivo que estaba comprimido, se descomprime y se ejecuta una línea de comandos de Windows. Esto provoca un PowerShell y el PowerShell hace una llamada al WS Script, que ejecutará el script, ¿vale? Típico ataque fileless. Mucho más sencillo, ¿verdad? Pues justo esto es lo que pretendemos. Y como os he prometido que íbamos... Bueno, por cierto, esto está validado por Mitre, que seguro que conocéis el entorno de Mitre. Súper interesante que le echéis un vistazo si no lo conocéis. Hay un montón de información sobre qué tipo de ataques lanzan. Es un framework, para los que no lo conozcan, muy interesante, donde además está documentado incluso a nivel de pantallazos. Vamos a ver la demo que os había prometido, la primera de ellas. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Esto sería, de un vistazo, no lo voy a hacer en tiempo real porque no hay tiempo, ¿vale? Lo cogí ayer por la tarde mientras que venía en el tren directamente con pantallazos. Este sería mi gestión de incidentes. Como veis aquí, tengo 3 incidentes significativos, 2 de gravedad alta que hacen referencia a temas de endpoint, y yo me voy a centrar curiosamente en el tercero. Creo que no podéis leer lo que pone, pero básicamente habla de que se ha producido una blowout muy grande en la red. La parte de Machine Learning de red, que está chupando los logs de los firewalls, eso que os he contado antes, el Analytics, detecta que hay una actividad sospechosa para un usuario. Si hacemos clic e investigamos esa actividad sospechosa, empezamos a ver cosas interesantes, como que la máquina es el PC18 y el usuario se llama Elwing, ¿vale? ¿Qué quiero saber, evidentemente? Si esa actividad sospechosa que se sale de la norma, porque este tío normalmente no está moviendo esa cantidad de datos, ¿a qué se puede corresponder? Volvemos a profundizar y empezamos a ver cosas muy interesantes. Aquí tenemos ya la dirección IP de la máquina, el usuario que ha creado el proceso, y fijaros, aquí empezamos a ver la X. Esto viene de la parte de análisis de logs de red. Saber, analizando los logs de red, que la herramienta que he utilizado es WinSCP es imposible, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Porque estamos juntando red con endpoint. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, Cortex XDR es capaz directamente de ir a preguntarle al endpoint qué proceso fue, se llama NTPA, Network to Process Association, el que generó esta conexión de, creo que no lo podéis leer, pero son 2 gigas y pico de manera anormal.
Idealmente, ¿qué me gustaría saber ahora? ¿Qué fue lo que movió el usuario, no? Bueno, pues podemos decirle a Cortex que me diga, por favor, cuál es el tráfico en salida que se movió contra esa dirección. Y entonces tenemos nuestra cadena de causalidad en la que vemos que el Explorer++ generó dos elementos, un WinSCP, y podemos además aquí abajo empezar a interrogarle por detalles de lo que ocurrieron en esa sesión. Dime exactamente qué ficheros son los que se movieron. Y fijaos, hay un fichero que llama la atención, que es el data.zip, que es el que se ha exfiltrado a través de esa conexión de WinSCP. Como investigadores, ¿qué os gustaría saber ahora? ¿Qué hay en el WinSCP? Perdón, ¿qué hay en el data.zip, ¿verdad? ¿Podemos preguntarlo a Cortex? Claro que sí. Vamos a la sesión anterior y le decimos, ¿os acordáis que había dos procesos asociados a esa sesión de Explorer++? Le decimos que me muestre todos los hijos. Y cuando me muestra todos los hijos, vemos que efectivamente arriba, en la parte superior, tenéis el WinSCP conectado a Internet y abajo vemos la conexión con el 7ZFM, con la parte de zip. Por supuesto, le puedo preguntar, igual con el mismo nivel de detalle, dime qué metiste en ese zip. Y si le decimos que nos diga qué metió en ese zip, no se lee por la resolución, pero fijaros, estos son todos los file reads, por cierto, que está mapeando una unidad de red. Y por último, crea el fichero data.zip que ha sido exfiltrado. ¿Vale? Para mí es brutal. La diferencia, hacer esto a mano es casi impensable. Fijaros, todo ha sido una alerta que la parte de firewalls ha dicho que hay una actividad anómala porque este peer habitualmente no habla con esa dirección IP pública y no mueve esta cantidad de datos. Cuando tengo que investigar el incidente, la diferencia es esta. Para terminar, en los 2 minutos que me queda, me falta hablaros, o 2 minutos y medio, de la parte de automatización de la respuesta. Todo esto está muy bien, pero necesito automatizar la respuesta. ¿Qué hacemos en este área? En este área estamos hablando del mundo del SOAR, ¿vale? Seguro que habéis oído también hablar de ello. Se ha hecho muy popular desde el 2017 en adelante. Security, Orchestration, Automation and Response. Básicamente lo que estamos hablando es de tener una serie de playbooks, como las jugadas de los ajedrecistas, en las que todo el agente de operaciones de mi compañía, que tiene que trabajar con esto, en vez de tener que volverse loco y juntar todos los puntos, le doy las jugadas ya manipuladas. Lo automatizo a través del uso de scripts. Por supuesto, me tengo que integrar con un montón de herramientas de seguridad. Acordaos, de media hay 30 en cada compañía. No pueden ser solo las de Palo Alto, ¿vale? Así que me integro con 300 y pico soluciones distintas. Y por último, por supuesto, ofrezco un sistema integral de gestión de casos, SLAs, etcétera. Bueno, es esto mismo que os acabo de contar, ¿vale? Básicamente, lo que se trata es de ingestar logs desde cualquier solución de seguridad que voy a gestionar centralizadamente, hacer la gestión de incidentes y colaborar. Vamos a ver el vídeo, que creo que es bastante, esto es un ejemplo de un playbook, y con esto concluyo, un vídeo que me grabó mi compañero César ayer para enseñaros esto. Básicamente lo que queremos hacer es estudiar una campaña de phishing, de manera que antes teníamos que estudiarla de manera manual, y con la automatización que me da de Misto, lo que hago básicamente es conectarme contra el correo electrónico, monitorizar todo el correo. Si detecto un correo que tiene phishing, disparo mi playbook que ejecuta las acciones automatizadas. Vamos a verlo. Esta es la consola donde tienes un poco un dashboard y puedes ver cómo se están comportando tus administradores, cómo van los SLA, si estás gestionando los casos. En paralelo, ahí en esa parte que estáis viendo de settings es donde están todas las integraciones. Como os he dicho, hay 300 y pico. Fijaros, aparece la competencia, integraciones con cualquier resolución de seguridad. Hay una en concreto que nos interesa, que es un mail listener, y lo que ha hecho César es engancharlo contra su cuenta de Gmail, ¿vale? Ahora va a mandarse un correo por Gmail, se ve por ahí un segundín, lo veis ahí, de phishing, y automáticamente la plataforma que va a hacer va a recoger el correo, va a enriquecer el source, el destination, no sé si se va a ver por ahí, por la resolución, ¿vale? Ahí está el incidente, ya lo ha detectado, y va a lanzar el playbook, la jugada de ajedrez que dice qué es lo que hay que hacer. Y en este caso, César lo que ha dicho es, además de averiguar si la URL que he embebido en el correo es una URL de phishing, en el caso que sea positivo, quiero abrir un ticket automáticamente contra una tercera herramienta que es ServiceNow, ¿vale? Eso es justo lo que vais a ver. Aquí está extrayendo toda la información, cabeceras del correo, contenido. Ese es el workroom donde puedo además colaborar con otros investigadores, preguntar, incluso ejecutar comandos en directo. Ahí tenéis el playbook, ¿vale? Es un playbook muy sencillito y la última parte del playbook es la apertura del ticket con ServiceNow. Quiero engancharme directamente al flujo de Gmail, que me analices los correos, haces las consultas a diferentes sandbox para ver si esto es un correo malicioso por un adjunto o en el caso del phishing una URL maliciosa que se categoriza como phishing y respondes creándome, además de bloqueando al usuario y avisándole, creándome un ticket. Esta es la plataforma de ServiceNow donde automáticamente surge el ticket. ¿Sí? No sé si se puede ver por la resolución, pero ahí está. Bueno, pues esto era un poco lo que quería contaros. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención. Vamos a estar por aquí estos días, así que dejo paso al siguiente ponente. Buenos días, gracias.